Esta es la primera consigna del trabajo virtual 1, la cual pedía analizar el gráfico y realizar la proyección de usuarios de Facebook para el 2024. Tenemos como datos que el gráfico empieza desde el primer trimestre de 2011 al último trimestre de 2022 y que la cantidad total de usuarios para el último trimestre del 2022 es de 1.984 millones de usuarios activos. Para poder proyectar un crecimiento, asumimos que este sigue una tendencia lineal y que se mantiene en constante crecimiento. Calculamos el promedio del crecimiento anual de usuarios activos y lo aplicamos para el 2024. Para el cálculo del promedio debemos tener en cuenta la cantidad de trimestres desde el 2011 hasta el 2022, y son 48 trimestres total. Y la cantidad total de usuarios hasta el último trimestre es de 1.984 millones. Esto da un resultado de un crecimiento de 41,33 millones de usuarios aproximadamente por año. Para el año 2024 faltarían 2 años de datos, por ende, si asumimos que es constante y lineal, esto daría como un resultado para los años faltantes 346,64 millones de usuarios activos. Ahora, podría decirse que el promedio proyectado para el 2024 sería de 2.330 millones de usuarios activos totales proyectados para el 2024. Dos magnitudes se dicen inversamente proporcionales si al dividir una de ellas por un número distinto de 0, la otra resulta dividida, multiplicada por ese mismo número. La condición necesaria para que dos magnitudes sean inversamente proporcionales es que el producto de las dos magnitudes sea constante. Bueno, los ejemplos de proporcionalidad inversa podemos encontrar diferentes ejemplos. La velocidad y el tiempo de viaje, que si mantienes una velocidad constante mientras viajas, el tiempo que tardarás en llegar a tu destino es inversamente proporcional a la velocidad. Si aumenta la velocidad, el tiempo de viaje disminuirá, y si reduces la velocidad, el tiempo de viaje aumentará. El trabajo y el número de personas, porque si estás realizando un trabajo en equipo y mantienes la cantidad de trabajo constante, el tiempo necesario para completar el trabajo será inversamente proporcional al número de personas trabajando en él. Cuantas más personas participen, menos tiempo llevará completar el trabajo y viceversa. La densidad y el volumen. La densidad de un objeto es inversamente proporcional a su volumen. Por ejemplo, si tienes una cantidad fija de masa y la distribuyes en un volumen más grande, la densidad disminuirá. Por el contrario, si confinas la misma masa en un volumen más pequeño, la densidad aumentará. Otro ejemplo es la intensidad de luz y distancia. La intensidad de la luz de una fuente puntual es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y el objeto iluminado. A medida que te alejas de la fuente de luz, la intensidad de la luz disminuirá en proporción inversa al cuadrado de la distancia. Hola, mi nombre es Peroso Javier y vamos a hablar sobre la consigna virtual 1, el punto 12, donde vamos a ver diferencias y similitudes entre las características de las relaciones de proporcionalidad directa e inversa. En diferencias podemos ver un punto que es comportamiento de las variables, que en la proporcionalidad directa, cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Mientras que en la proporcionalidad inversa, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Gráficamente, podemos decir que en un gráfico de proporcionalidad directa, los puntos están en una línea recta que pasa por el origen, mientras que en un gráfico de proporcionalidad inversa, los puntos están en una curva hiperbólica. En ecuaciones también podemos decir que las ecuaciones de proporcionalidad directa tienen forma I igual K por X, donde K es la constante de proporcionalidad, mientras que las ecuaciones de proporcionalidad inversa tienen la forma I igual X sobre K, donde K es la constante de proporcionalidad. Con respecto a las similitudes,
podemos mencionar la relación matemática, donde ambos tipos de proporcionalidad describen relaciones matemáticas entre dos variables. Constante de proporcionalidad. En ambos casos hay una constante de proporcionalidad K que relaciona las dos variables en la ecuación. Y aplicaciones, también podemos decir que tanto en la proporcionalidad directa como la inversa se aplican en una variedad de contextos en la vida cotidiana, las ciencias y las matemáticas, como el movimiento, la geometría, la física, la economía, entre otros. Me llamo Flores Macarena y voy a explicar sobre un caso que vimos en la clase 2 sobre variables que resultan ser inversamente proporcionales. Lo encontramos al utilizar fórmulas para calcular la concentración de alcohol en sangre, ya que se puede apreciar que mientras más peso tenga una persona, menor va a ser la concentración de alcohol en sangre. Podemos ver dos ejemplos de una misma persona, pero con distinto peso. En este caso, Juan pesa 90 kilos, tomó 60 mililitros de whisky con una graduación de 42. Entonces calculamos la cantidad de alcohol ingerida. Después utilizamos la fórmula para calcular la concentración de alcohol en sangre y nos da ese resultado con ese peso. Pero si Juan pesa 100 kilos, entonces la concentración de alcohol en sangre sería menor. En cuanto a la reflexión, los aportes individuales que el equipo logró mejorar se centraron en ejemplificar ciertos aspectos del trabajo, así como en añadir datos o correcciones que otros miembros habían pasado por alto. En general, los integrantes estábamos alineados en nuestro enfoque respecto al trabajo previo, lo que minimizó la necesidad de correcciones significativas, enfocándonos principalmente en agregar contenido adicional. La organización se llevó a cabo principalmente a través de comunicación mediante aplicaciones, dado que resultaba difícil coordinar reuniones presenciales debido a los compromisos personales de cada miembro. La toma de decisiones se realizó de manera colaborativa, con discusiones en grupo donde se buscaba alcanzar un consenso. Una vez que se llegaba a un acuerdo, se procedía con la ejecución de la decisión.